Bienvenidos nuevamente al Casaqueo. Yo soy Luis Ipiña y hoy estamos con Diego Ronquillo, que es abogado y nos va a contar ahorita un poco de su perfil para hablar un poco del tema electoral, de cómo está la coyuntura nacional. Hace un par de días tuvimos al licenciado Óscar Bautista que nos explicó un poco del tema de los antejuicios y pues hoy vamos a analizar un poco más a profundidad de cómo está el Tribunal Supremo Electoral y toda la situación del presidente electo de Guatemala, que se pues proclamó el pasado 20 de agosto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Gracias por la invitación y también a todos tus seguidores, a todas las personas que están viendo. Mencionaste, pues soy abogado y notario. Tengo una maestría también en Derecho Constitucional, un posgrado en Derecho Electoral que tuve la oportunidad de estudiar en México. Y nada, pues interesante la invitación y pues empecemos. Sí, pues primero que nada quería hablar un poco de la situación que tienen ahorita los magistrados del Tribunal Supremo, que sabemos que dos de ellos pues ahorita tienen una solicitud de antejuicio, y también uno de los suplentes y también la persona que es el registrador de ciudadanos. Eh, Esto podría, no sé, entorpecer o parar de algún modo el tema de la transición que se tiene que hacer ahorita en estos 6 meses, o no podría afectar el resultado y la oficialización de ellos y etcétera, etcétera. Ya, mira, lo que es importante que las personas entiendan es que ahorita Guatemala está en un proceso electoral que se marca por la Constitución. El proceso electoral todavía no ha terminado. El proceso electoral en Guatemala comprende de tres etapas. La primera etapa, que es la postulación e inscripción de candidatos. La segunda, toda la publicidad. Y ya la tercera etapa es las elecciones, que fue la primera vuelta el 25 de junio y la segunda vuelta ahorita el 20 de agosto. El proceso electoral en Guatemala termina el 31 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados de la primera vuelta, que fue elección de corporaciones municipales, de diputaciones, al Parlamento Centroamericano, al Congreso, esas ya fueron oficializadas. Ahorita se está llevando a cabo esas audiencias de revisión de escrutinios, que son 23 audiencias. Eso es importante que la gente lo sepa, son 23 audiencias porque se llevan a nivel nacional y a nivel departamental. Terminadas estas audiencias, el Tribunal Supremo Electoral, o sea, los magistrados reciben toda la papelería, las cajas, las actas y se sientan y emiten un acuerdo. Este acuerdo oficializa los resultados. ¿Quién queda en primer lugar? ¿Quién queda en segundo lugar? Luego de eso se terminan los trámites administrativos y se cierra el proceso electoral. Ahí inicia la verdadera transición de mando entre las actuales administraciones, digámosle así, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y el presidente electo, que ahorita yo te podría decir virtualmente, el candidato ganador es Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla, que es el ganador que todavía está por oficializarse. ¿Cómo influyen los antejuicios en contra del director, en contra de los magistrados? Mira, son temas eminentemente paralelos y que ya vienen a ser incidencias dentro del proceso electoral. Si el proceso electoral termina como establece la ley, termina en sus etapas, como yo te lo mencioné, como toda la gente lo debe saber, no debería de pasar nada. No debería de haber alteraciones, no deberían de haber subterfugios o cambios por estos antejuicios que tú mencionaste.
El antejuicio del director del registro de ciudadanos, tengo entendido que se plantea por haber ya ciudadana, digamos, no tiene nada que ver, no invalida lo ya actuado. Ahora, en el caso del antejuicio en contra de los dos magistrados titulares, creo que en contra de un suplente, fue por la inscripción de Manuel Valdizón, porque no tuvieron que haberlo inscrito, porque no cumplía el artículo 103, 113 constitucional, que es aquel artículo que te dice que tenés que tener capacidad, idoneidad y honradez, y si no lo tienes, pues no tuviste que haber sido inscrito. Plantean la denuncia, esto fue un ciudadano, luego el antejuicio y se van por esa vía. Las dos acciones no entorpecen y tampoco limitan el proceso electoral. Digamos, el proceso electoral ahorita va caminando sobre la marcha que yo te digo. Ya vamos a terminar esa tercera etapa. Ahora, ¿qué sucede cuando cierran el proceso electoral el 31 de octubre? Ahí, ahí empieza lo bueno, porque ahí ya se pueden dar otras incidencias, pero ya no están al marco de lo que decía el Tribunal Supremo Electoral. Yo, yo te lo planteo así. El Tribunal Supremo Electoral va a oficializar los resultados, va a cerrar el proceso electoral y se va a lavar las manos. Ahí va a quedar. Entonces, inicia una nueva etapa. Se supone, normalmente iniciaría la etapa de transición. Vemos todos los equipos técnicos que inician una, porque son 14 transiciones, incluso la vicepresidencial. Las transiciones, para que tú sepas, Luis, las transiciones se dan a nivel ministerial. Ya con los ministros nombrados, cada uno inicia un proceso de transición con los 14 ministros que hoy están en el poder. Ya, va. Y por ejemplo, tenemos a una magistrada que presentó, si no estoy mal, su renuncia porque dijo que se quería, no sé, entregar a la ley, algo así, dijo. Esto afecta Someterse y ponerse a eh, disposición de la justicia. eso. Pero esto afecta ese acuerdo al que tienen que llegar los magistrados al final del proceso electoral. No, para nada, mira, y fíjate que ahí es muy importante la magistrada. Presenta al Congreso de la República, para que tú sepas, presenta una carta a la Junta Directiva donde dice, bueno, pongo a disposición mi puesto, mi cargo, y le es rechazada, fíjate. Se la mandaron de vuelta y dijeron que eso no era una renuncia, es un conocimiento. Entonces el Congreso de la República no puede entrar a conocer la renuncia, porque la renuncia tiene que ser aceptada por el Congreso de la República, si no, no tiene, si no, no puede dejar el cargo porque cometería un delito. ¿Qué sucede? Creo que Eh, solo fue una entorpecería. ¿Sí? Perdón, para puntualizar, ¿quién la tiene que aceptar? ¿Los jefes de bloque, el pleno o quién tendría que aceptar la renuncia? El Pleno del Congreso de la República tiene que aceptar la renuncia. Tendrían que votar. Sí, tendrían que entrar a conocer la renuncia, los motivos y aceptar la renuncia. Si no se da esa etapa, tú no te puedes ir. No puedes dejar el cargo porque cometerías el delito de abandono de funciones. Sí, pues. Entonces, lo que hizo la Junta Directiva es que le devolvió el documento y le dijo, mire, si quiere renunciar, presente su renuncia con las legalizaciones, porque tiene que venir con firma legalizada la renuncia, y entonces inicia su proceso a lo interno del Congreso, fíjate. Sí, pues no es como cuando uno renuncia a un trabajo que escribe a mano algo ahí y lo entrega a recursos humanos. Va, No, no, para nada. ¿crees que el Tribunal Supremo Electoral, pues por todos estos procesos que ha llevado en contra, eh, todo el cuestionamiento que hubo, por ejemplo, en el escrutinio de la primera vuelta, ¿crees que demuestra que el Tribunal Supremo Electoral hoy en día es una institución demasiado débil? Pues al menos en sus procesos, que
proceso electoral en sí, ¿crees que también quedó lastimado después de todo esto? ¿O habría que reformarlo? ¿Qué deberíamos hacer ahorita? ¿O cómo podemos volver a confiar en un proceso así? Claro, mira, fíjate que dentro del posgrado que yo estudié Derecho Electoral, un principio básico de un proceso electoral es la credibilidad y confianza de la institución electoral. Entonces, si tú tienes confianza y le das credibilidad a la institución electoral que tiene a cargo llevar un proceso electoral, tú te sientes tranquilo, tú te sientes en un clima de confianza y de entera democracia. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Que el Tribunal Supremo Electoral hacer una encuesta en Twitter. ¿Confía usted o tiene credibilidad en las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral? Y vas a encontrarte con datos en que no. ¿Qué se tiene que hacer? Lo que tú mencionabas, recuperar la confianza, sobre todo la confianza ciudadana en la institución electoral. ¿Y cómo se hace eso? Porque yo particularmente he visto críticas al Tribunal Supremo Electoral de todos los espacios, de todos los partidos, de todas las ideologías. Digamos, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha sido cuestionado por el partido A, por el partido B, por la ideología A, por la ideología B. Entonces eso te dice que el Tribunal Supremo Electoral hay que ponerle mucha atención. Y eso lastima mucho también la legitimidad de los que quedan electos, fíjate. Porque te dicen electoral democrático, sino dirigido, poco transparente, y es lo que hoy probablemente está pasando, fíjate. Sí, y pues, pero yo creo que ahí los partidos también han contribuido fuertemente a eso, pues, porque entre ellos mismos, cuando la decisión va en su contra, pues señalan al Tribunal Supremo Electoral y cuando va a su favor, no dicen nada, ¿va? Entonces, ellos mismos creo yo que ayuda o se deslegitiman entre ellos y hacen que la población al final quede siempre en esa pelea como de bandos que se va formando, ¿verdad? Y tengas que tomar partido por uno u otro lado. Pero pues también te quería preguntar, ¿crees que parte del desorden que se da y del problema de no creernos al 100% los resultados tenga que ver con cómo se hace aquí el proceso electoral? ¿No podríamos hacerlo como en otros países que tal vez un año escogemos diputados, otro año escogemos autoridades locales, otro año escogemos presidente y pues así que no nos topemos con un proceso electoral en el que todo se centraliza en un momento, en un día, en 2 días, si crees Las que... 5 elecciones. Ajá, entonces, ¿cómo crees que es viable hacer algo así? Sí, mira, Ah, bueno, fíjate perdón, que porque también está la sí, percepción sí, de que el tribunal solo trabaja una vez cada 4 años, ¿va? cabal, pero mira, yo te podría decir que no se sobrecarga el Tribunal Supremo Electoral cada 4 años, pero ¿qué sucede en el año que no caen las elecciones? Los partidos políticos tienen que trabajar sus estructuras a nivel municipal, departamental, inscripción de asambleas y todo eso, pero voy a adentrarme un poco en lo que tú mencionaste, que los periodos constitucionales no deberían iniciar y terminar todos al mismo tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. ¿Por qué? Porque se satura mucho el sistema, se satura demasiado el sistema de elecciones en Guatemala. ¿Y eso qué pasa? Confunde también al ciudadano. Yo te digo una cosa, en Guatemala las personas podríamos decir que no votan de manera cruzada.
hay personas que eligen a un solo símbolo en las cinco papeletas. Y, y lo mejor que podría tener el sistema de Guatemala es que las elecciones fueran, como tú decís, que el Congreso se elija a mitad del periodo presidencial. Y cuando vaya la mitad del periodo parlamentarista, se elija presidente. ¿Por qué? Porque tú vas viendo si este partido funciona, si estos candidatos funcionan y si no, les retiras el poder. Eso es una garantía que Guatemala tendría que hacer una reforma constitucional para poderla llevar a cabo. Muchos critican eso porque dicen es que no hay plata, no hay dinero para poder hacer tantos procesos electorales, pero tienes que invertir en tu democracia. Si no inviertes en tu democracia, tienes los resultados que hoy tenemos, pues el sistema, te soy sincero, el sistema electoral ya está saturado. El sistema de partidos políticos ya colapsó. Y hoy nos dimos cuenta que en las papeletas aparecían más de 25 partidos políticos, pues, tanto para diputados como para alcaldes, como para presidentes. Había un ecosistema de partidos políticos donde tú decías, bueno, voy a votar por el del arbolito, el del no sé, el elefante, el de no sé qué, Y que no y tenés conoces una a saturación. ninguno. No, aparte, imagínate, y tenés un proceso electoral tan corto para hacer campaña, Ah, prohibiciones para poder. bueno, pero lo de la campaña también es cierto. Por ejemplo, los diputados que logran un curul pasan en campaña a los 4 años, pues. Bueno, eso sí, eso también, pero si puedes analizar el fenómeno que sucedió este año, hay algunos partidos que no hicieron tanta campaña. Por ejemplo, el movimiento Semilla alcanzaron alrededor de 23 diputaciones. Y tú ves que la campaña tal vez de ellos fue una campaña más de trabajar la fiscalización del gobierno. Vamos, Pero pues a eso me no es que estén en refería. campaña, sino que están en. Ajá, a eso me refería, que ellos pues utilizan mucho la plataforma política que les da el Congreso para también impulsar sus figuras, ¿va? O sea, y yo creo que Tal. pues ayer hablaba con este licenciado Bautista que, que o sea, esta gente sí fiscaliza y todo, pero también creo que les da mucha fuerza de esos videos o en vivo en Facebook gritándole a un diputado, a un ministro, ¿va? Mire, sí, pero ¿dónde está ese dinero? Contésteme pues, pero ¿dónde está eso? Que no sé qué. O sea, ese tipo de cuestiones en redes sociales también venden mucho, ¿va? O sea, y a eso me refiero con que pasan en Sí, campaña tanto tiempo. es que, mira, te voy a dar un secreto. La cero posición es muy fácil. Oponerte, ser un bloque legislativo, un partido político de oposición al gobierno. Y el movimiento Semilla, realmente, si tú analizas las actuaciones de 3 años para acá, eso es lo que ha hecho. Y lastimosamente el gobierno también ha dado por dónde, pues. Son las reacciones que hoy tienes y que hoy van a cambiar, porque realmente si todo sale como lo platiqué ahorita del proceso electoral, vas a tener un partido político que de oposición pasa a ser un partido de oficialistas, pues un grupo de oficialistas y allí te vas a dar cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil ser de oposición a ser oficialista porque el gobierno siempre se golpea. Tú no sales del gobierno ileso, pues ¿No? tranquilamente. Sales golpeado, criticado y odiado muchas veces. Creo que ese va a ser el reto que estas personas van a tener en el momento que lleguen a ser gobierno, que ya tú como diputado no vas a gritar, es que el ministro, pero va a ser tu ministro, pues. ¿Me entendés? Las críticas que tú mirabas, los gritos que tú mirabas, ahora van a tener que ser a favor del gobierno. Y ahí empieza lo interesante. Ahí te vas a dar cuenta
qué clase de políticos son al final del día. Sí, exacto. Creo que esto va muy de la mano con otro tema que tenía aquí, es que Guatemala parece ser un país de antivoto. O sea, siempre resultamos votando para que no quede alguien en lugar de para que quede una persona en la que creemos, ¿no? Eh, pues creo que se da mucho por esta posición de las oposiciones, que como decís es mucho más fácil criticar, pero ¿crees que, eh, pues hablaba también con otro compañero que estudió conmigo en la Escuela de Ciencia Política hace unos días aquí en el canal, y él me decía que en cierta parte Sandra era quien ponía y quitaba presidentes, ¿va? Porque hacía que quedara o no la persona contra la que competía. Entonces, ¿crees que sí tenga que ver esto de que Sandra siempre es como el antagonista perfecto para hacer que quede el otro partido? Mira, yo te diría que hay que analizar los antecedentes. 2015, 2011 no pudo participar por la prohibición y el fraude de ley de haberse divorciado y todo eso. 2015 perdió las elecciones con Jimmy. 2019 con Alejandro Yamatei. 2023 con Bernardo. Ya tienes un, un precedente, ya tienes un fenómeno político que te dice que se va a repetir cada 4 años. Lo que sí es interesante analizar que la UNE tiene un voto muy disciplinado, digamos, tiene un voto marcado, un voto fijo, porque ellos trabajan mucho las bases municipales, departamentales, pero si te das cuenta, si tú ves 2015, 19, 23, no pasan el radar, no pasan ese techo de 1.3 millones de votos. Creo que esta vez alcanzó el 1.4, pero hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué te dice? Que todo el voto nulo, todo el pushito de votos de los demás partidos se van a ir siempre al segundo. Te voy a decir una cosa, la campaña de los partidos es llegar a segunda vuelta con Sandra. La campaña, yo escuché la campaña de todos los partidos, de Mulet, de Suri, de Manuel Conde. La meta era llegar a segunda vuelta, porque si tú llegabas a segunda vuelta, tú ganas la elección. Y es que Sandra también Y es por pareciera ese, que se pega un tiro en el pie también cada vez que sale en público, ¿va? lo que pasa que realmente la campaña que hizo ahorita, este 2023, sí estuvo grave, fatal. La de 2019 estuvo, no, si esta estuvo mala, no, si esta estuvo fatal, olvídate. Yo miraba sus propuestas, su discurso de cierre de campaña y Fue la cuando verdad, dijo lo lo de la mejor que podría ignorancia. pasar, sí, que es una cultura de los guatemaltecos. No podés no podés salir dando un discurso de esos esperando que voten por vos. Entonces yo creo que el fenómeno de Sandra es momento, yo consideraría que la madurez política debe decirle, no es para mí, esto no es para mí, realmente sí ha hecho presidentes. Y lo que tú mencionabas, tenemos un presidente electo con 2.000, no, perdón, 2.4 millones, creo yo, de votos, que es un presidente que todavía no tiene esa legitimidad frente al padrón electoral. Yo te quiero hablar frente al padrón electoral. El padrón electoral es de 9 millones. Sí. Imagínate, Fueron a tenés votar 4. 9, va, ahí lo tenés. Tenés 9 millones aproximado de gente habilitada para votar y el presidente te lo pone 2.4 millones. Yo no fui a Si votar, por ejemplo. tú, como, va, si tú, yo tampoco, si tú analizas esa legitimidad, la oferta electoral no convence todavía a la gente. El presidente lo pone un porcentaje muy poco y yo no quiero que se vaya a malentender esto, pero yo lo quiero comparar
con el universo de los 9 millones. Te dice que los guatemaltecos todavía no están convencidos, no hay un presidente que se lleve las ofertas electorales y que el padrón electoral está ahí, habilitado. Pues mira, yo creo que esto tiene que ver, uno, con la facilidad que hay para inscribir partidos políticos, que los requisitos son eh, muy bajos, 125,000 afiliados, es una nada comparado con un padrón de 9 millones. Creo que también eso hace pues que tengamos 20 y pico de binomios, pero también es creo yo, que mucho de eso es por el dinero que se recibe por los votos, que a la gente le conviene crear un partido político. Eh, pero, em, ¿crees que esto también se deba a la falta de democracia interna que hay en los partidos para colocar candidatos y que por eso la gente pues busca mejor hacer un partido que meterse a alguno para lograr algún puesto? Sí, definitivamente. Definitivamente el tener un partido político te hace tener una cuota de poder dentro del sistema político electoral. Yo le digo la proliferación de partidos políticos se ha dado justamente a la falta de espacios que hay dentro de los partidos, porque te voy a decir, los partidos políticos son como pequeñas empresas, los espacios están cerrados para determinada cúpula y determinados intereses, sea de izquierda y sea de derecha. Y ojo, porque esto es un fenómeno interesante que no ocupa ni a la derecha ni ocupa a la izquierda. ¿Por qué, por ejemplo, la izquierda tiene que tener partidos como WINAC, como Voz, como Semilla, como URNG, como MLP, y no tienen la capacidad de poder hacer una coalición total, de llevar a un solo binomio presidencial, obviamente porque convergen distintos intereses? Derecha igual, Valor, Creo, Vamos, todos, el PAN, todos estos partidos de derecha no tienen la capacidad de llegar a un acuerdo, a una coalición de voluntades porque los intereses son totalmente diferentes. Y entonces es el resultado que hoy tenemos. Tenemos un listado de 28 candidatos a la presidencia, por ahí más o menos, en que todos quieren brillar, en que todos quieren salvar a Guatemala y en que todos quieren ser los líderes del país. A lo interno de los partidos, yo te digo, a lo interno de los partidos no hay democracia, en ninguno. En ninguno de los partidos hay una democracia interna. Es una democracia dirigida o una democracia impuesta, impuesta por determinados intereses, por determinados bueno, yo te voy a dar la casilla número uno por esto, yo te voy a dar la casilla número dos por esto. Y eso pasa en cualquier partido. Por eso yo soy muy creyente de que los listados deberían de abrirse, los listados deberían de ser abiertos. ¿Por qué? Porque ya no votas por el partido, sino votas por la persona, por cara y nombre. Pero eso es una mala palabra para el sistema electoral de Guatemala. De hacer de cuenta que Diego Ronquillo va en la casilla número 10 en un partido X. ¿Qué oportunidad tiene Diego Ronquillo de poder llegar a ser diputado? Y quizás soy el candidato que más representa a ese departamento, pero yo no tengo la billetera para comprarme una curul número uno, por ejemplo, o no tengo tanto tiempo de ser líder del partido político para llegar a la casilla número uno. Yo lo resolvería con abrir los listados, fíjate Luis. Perdón, es que Bobby también quiere participar. Em, Mira, pues te quería preguntar, no sé si has escuchado a Rubén Gisbert, es un abogado valenciano que pues propone algo así como lo que vos decís. Él habla
de que en España, por ejemplo, se vive un régimen de partidos. Entonces, que esa partitocracia obviamente nunca va a dejar entrar a otra gente nueva a los poderes políticos. Em, ¿Crees que ese tipo de libertad colectiva, esto pues vendría a ser como eso que decís, va? Que por ejemplo en una colonia todos acordamos que esta persona es un buen líder para nosotros y va a ir por nosotros hacia el Congreso, ¿va? Lo vamos a proponer para las elecciones. ¿Crees que sí sería un buen sistema este? No sé si me escuchaste o me trabé. Sí, 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 sí. Ah, Te entiendo el sistema de abrir los listados. ajá, O, exacto. sí, y definitivamente, definitivamente porque hay mucha gente que está, no necesariamente en los primeros listados, que tiene mucha representación en sus comunidades, en sus zonas, en sus municipios. Lo Ujú. que pasa que tal vez no le da la talla de llegarle a las primeras curules. Yo estoy totalmente a favor que se abran los listados, pero eso sí también es muy importante que se respeten los partidos políticos, porque también hay otras ideas de que yo me puedo postular a nivel individual. Yo me puedo postular haciendo un comité cívico municipal como diputado. Entonces ahí nosotros perdemos también el sistema de partidos políticos. Yo creo mucho en el sistema de partidos políticos. Lo que pasa es que en Guatemala no hay democracia interna, los listados son cerrados y por eso tú ves que siempre se reeligen los mismos, siempre quedan los mismos o entran a las primeras casillas las personas que tienen las mayores capacidades. Y que hay, ojo, porque también hay excepciones. Yo conozco gente que quedó ahorita en estas elecciones y que su campaña tal vez fue de 2.000 quetzales o 3.000 quetzales, que son fenómenos que son aislados, que no son en mayoría. Ojo, pero que hay que analizarlos, digamos, hay que analizar ese por qué hay gente que le invirtió más a la campaña y perdió, y que gente que le invirtió menos y pues hoy gana una curul. Ah, bueno, pero pues eso, hay partidos donde uno tiene que poner de su plata para participar, para pagar gorras, banderas, banners, lo que sea, pero también pues hablábamos de que tener un partido político es un buen negocio porque al final de cada voto te representa pues algo de dinero, ¿va? Te pagan. Eh, Esto contribuye a que los partidos no promuevan el voto cruzado. O sea, por ejemplo, el MLP siempre dice volcancito visto, volcancito marcado, ¿va? Porque ellos quieren que queden alcaldes, que queden diputados, y si tienen algún candidato a la presidencia, pues que rasque algo también en la presidencia, ¿va? Pero, va, ¿por qué crees que si no tenemos esa cultura de voto cruzado, nos topamos ahorita con Bernardo Arévalo, que teniendo una o dos alcaldías a nivel nacional o tres, no me acuerdo cuántos fueron, logró pasar a segunda vuelta y no resintió eso de no tener tanto voto en el interior o en los municipios? Excelente, muy buena pregunta vos. Mira, lo primero, para que todos los que nos ven entiendan lo del financiamiento público. En la ley electoral, en el artículo 21 bis, establece que por voto son $2 al partido político, pero por voto al binomio presidencial o a los diputados del listado nacional. Pero tú tienes ese derecho de los $2 cuando por lo menos metes un diputado. Por ejemplo, todos los que votaron por aquellos partidos que hoy no tienen ninguna representación en el Congreso, esos aparte de que no van a recibir los $2, los van a cancelar. Por eso FCN está Entonces, fuera. exactamente, exactamente. Por eso FCN está fuera porque no alcanzó ninguna representación en el Congreso de la República y la ley electoral te castiga cancelándote. Eso por una parte. Por otra parte, lo del financiamiento público que ahí queda, lo del fenómeno de Semilla es muy interesante porque en la primera vuelta Semilla gana los distritos
por ejemplo, el Distrito Central, que es la ciudad de Guatemala, el distrito del departamento de Guatemala, que son el resto de los municipios, el distrito de Zacatepeques y tengo entendido el distrito de Quetzaltenango. Esos fueron los distritos que meten a Bernardo a la segunda vuelta. Si te das cuenta, los demás pierde. Los demás no alcanzan ninguna mayoría porque justamente sí pesó que la UNE, que Vamos, tenían los candidatos a corporación municipal. Tenían los candidatos a corporación municipal y ahí es donde, si te das cuenta, ganan la mayoría de diputaciones. Los diputados de la UNE, los diputados de Vamos, son en todos los distritos que no gana Semilla. ¿En dónde alcanzan los 24, si no me equivoco, los 24 diputados Semilla? Quetzaltenango, Zacatepeques, Ciudad de Guatemala y Departamento de Guatemala. No sé si alcanzó en otro departamento. Yo recuerdo que no. Yo recuerdo que los diputados son de ahí. Entonces, qué te quiero decir? Que en estos distritos, no necesariamente manejaron el haber tenido candidato a alcalde o no haber tenido candidato a alcalde. Por ejemplo, Ninochka en la ciudad de Guatemala alcanzó como alcaldesa 77,000 votos y llevaba una corporación municipal sin alcalde, solo concejales. Entonces sí trabajaron alcaldes de una manera estratégica. Guatemala, ciudad, departamento. En el departamento, si no tengo mal la información, ellos llevaban candidatos a alcaldes en todos los municipios del departamento de Guatemala, en Villanueva, en San Miguel Petapa, San José del Golfo, Chinautla, en Zacatepeques logran una corporación municipal, creo yo, no recuerdo ahorita en qué municipio, pero también llevaban alcaldes. En Quetzaltenango también llevaban alcaldes. No en todos los municipios, pero lo que te quiero decir es que eso sí les marcó en los distritos que más electores habían, que más votantes habían. Entonces, si haces una radiografía para dentro de 4 años, tú decís, si gano esos 4 distritos, me meten a segunda vuelta. Me meten una cantidad de diputados interesante, entonces no necesariamente tengo que ir yo a hacer una gran campaña listado a nivel nacional si trabajo esos distritos, porque en esos distritos se confluye, hay más padrón electoral, fíjate. Ah, bueno, Ahora pero, ajá, ajá. en segunda vuelta sí, ya no era necesario llevar alcaldes porque muchos de ellos trabajaban para la UNE o trabajaban para el partido Vamos, pero ¿qué pasó en segunda vuelta? Todo lo que platicamos, el antivoto, el voto nulo y mucha gente, fíjate, mucha gente que le llamaban los acarreados, utilizaron el transporte, la comida, lo que les pagaron y fueron a votar por Semilla, por Cabal, ejemplo. cabal. Cabal, eso sí pasó bastante. Bueno, pero, perdón, no me acuerdo qué te iba a decir. Va, pero ya para concluir, pues ya solo te quería preguntar por el proceso que se dio, o no sé si en qué concluyó el proceso de fiscalización de la primera vuelta, que vimos que hubo muchas anomalías en muchas actas, pues al final como que se apagó el incendio cuando los partidos políticos aceptaron los resultados y dijeron, bueno, vamos con Semilla y Sandra segunda vuelta, pero ¿cómo podemos hacer o hay alguna manera de que de que las actas no se alteren después de contados los votos, de que los fiscales de las mesas tengan como evitar que se suban copias en lugar de actas originales y todo ese relajo que se dio? ¿Crees que fue fallo de software? ¿Crees que fue fallo de que hay muy poca gente trabajando en la democracia? ¿Crees que hay mucho interés también en que el proceso se ensucie con este tipo de cosas? ¿O qué tenés de comentario en ese respecto? Fíjate que yo me iría por una sola palabra, la inexperiencia.
La inexperiencia pesó mucho en este proceso electoral porque cambiaron todas las juntas municipales, las juntas departamentales, gente nueva en mesas que no sabía ni cómo llenar el acta, que no sabía ni cuál era el proceso que ellos tenían que hacer. Solo para que me entendas y la gente que va a ver entienda que la junta receptora de votos, ellos hacen 5 documentos, que fíjate que hasta el Tribunal Supremo Electoral los enumera. Documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5. Son 8 documentos, que eso se los divide la Junta Receptora de Votos, la Junta Municipal y la Junta Departamental. Esos son tus procesos de escrutinios. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente no sabía cómo llenar el documento 4. Mucha gente no sabía que se tenían que firmar, que se tenían que completar en frente de los fiscales. Ese famoso documento 4, que es el que se sube al TREP, es el acta que te dice cómo quedaron las votaciones en la mesa. Ese documento, fíjate, yo reformaría porque ese documento, el original, es un documento blanco. El duplicado es de color amarillo y el triplicado es de color celeste. ¿Cuál fue el error para mí? Que el documento original no se subiera al sistema, sino que se subía la copia amarilla. Entonces, cuando cotejabas la amarilla con la blanca, habían modificaciones. Esas modificaciones se pudo haber dado que, miren, mucha, esta tiene un error y no se dieron cuenta cuando estaban con los fiscales. La tenemos que corregir. Entonces, yo, por ejemplo, vi muchas actas que la copia amarilla no concordaba con el original blanco. ¿Eso qué te llamaba? Te llamaba mucha especulación. Son falsas, son alteradas, no fueron firmadas en la presencia de fiscales. Se decía que Eso habían como primer secuestrado parte, hay que... fiscales. Eso, entonces, eso generó un detonante para lo que hoy nos tiene, la mala planificación del Tribunal Supremo Electoral. Hubieran subido la original, la original no tenían por qué hacer esto, por qué hacer el duplicado, triplicado, sino ser transparentes. Miren, quieren ver todas las actas, aquí están publicadas, ustedes pueden ver, aquí hay mayoría, aquí ganó este partido, sean buenos perdedores, hagan mejor campaña dentro de 4 años y Pero ¿qué pasó? La gente también empezó a confundir el sistema preliminar de datos, donde se suben las amarillas, con los datos oficiales. Pero el guatemalteco tienen que entender que hay un proceso de preliminar de datos y hay un proceso de oficialización de datos. El preliminar es el que tú miras en el TREP, el oficial es el que tú miras ante las juntas, que son todas estas audiencias que se están dando. Yo reformaría eso, yo cambiaría y haría más transparente el proceso. Por ejemplo, mire, ciudadano, usted quiere ver cómo están las actas, donde usted fue a votar o donde usted quiera fiscalizar, ahí están en la página, ahí están las originales. Están los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque son 8 documentos, fíjate. Y abriría más el proceso electoral. Yo transparentaría más el proceso porque eso te genera más confianza y más credibilidad. Ahora bien, para cerrar ese tema, te comento que hay muchos procesos alternos que todavía están abiertos en municipalidades. Hay un proceso abierto todavía en la municipalidad de Guatemala, en otras municipalidades del departamento de Guatemala, digamos, eso todavía está ahí pendiente. Ahora en la elección presidencial, pues ya no tenemos procesos abiertos que yo anular las elecciones o están en stand-by o están en suspenso las elecciones presidenciales. Habría que esperar si todas estas acciones que vemos, que enlistamos, esa que presentó el Ministerio Público, esa que presentó también la UNE,
de alguna manera van a incidir en el proceso electoral que platicamos desde el inicio. Ok, ok. Pues bueno, con eso cubrimos los temas que yo quería tocar. No sé si querés añadir algún comentario final o algo que se te haya pasado a comentar. No sé, tenés ahí tiempo libre. Gracias. No, primero agradecerte la oportunidad. Estoy siempre a las órdenes de comentar cualquier tema de coyuntura, de incidencia política, que es importante mencionar que el proceso electoral se va a terminar el 31 de octubre. Solo es cuestión de tiempo para que termine. Creo que el análisis, el debate que tiene que suceder es qué va a pasar después del 31 de octubre. Las autoridades electas van a llegar a tomar posesión, los diputados electos van a tomar posesión, el binomio presidencial va a tomar posesión el 14 de enero. Esa es, creo yo que esa es la pregunta que hoy tenemos que debatir, que hoy tenemos que cuestionar, porque el 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral va a emitir el acuerdo de conclusión del proceso electoral, ya entregué credenciales. Ahora depende de los organismos de Estado cumplir con los procesos. Al Congreso de la República, y solo para que la gente lo entienda, el 14 de enero el Congreso de la República le da posesión a los nuevos diputados. En ese acto se elige una nueva junta directiva. Esa junta directiva le da posesión al nuevo presidente de la República. Y el presidente de la República, en un acto protocolario formal, le da la mano, le da el saludo al presidente saliente. El presidente, cuando toma posesión, este presidente le da legítima posesión a sus ministros, a sus viceministros, a sus secretarios por medio de la Secretaría General. Y luego se instala el nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a llegar hasta allá? ¿Cómo vamos a llegar? ¿En qué vamos a llegar? Todo eso lo vamos a saber después de que se concluya el proceso electoral. ¿Por qué? Porque se levantan muchas protecciones constitucionales. Por ejemplo, la protección constitucional que goza Semilla. Hay interpretaciones que se termina después del 31 de octubre, otros que sigue hasta la toma de posesión, otros que después de terminado el proceso electoral tienen que operar la cancelación de Semilla. Con la cancelación operada ya no pueden tomar posesión. ¿Quién podría tomar posesión? Yo considero, Luis, que esas son las preguntas que tienes que llevar al Mm, debate. Pero no pueden tomar posesión o simplemente toman posesión como independientes y solo no pueden presidir comisiones y todo eso. Lo que pasa que si tú operas como director del registro de ciudadanos, si tú operas la orden judicial, te dice que tampoco deben de tomar posesión. Te dicen que operes la cancelación del comité pro formación del movimiento Semilla, del partido político, y que en consecuencia no pueden tomar posesión los candidatos electos. Esa resolución, si tú la ves, trae muchas ordenanzas. Pero entonces, Y ¿por qué eso, entonces, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad sí, ordena que se continúe el proceso de elecciones, pero que sigan las investigaciones? es que lo que pasa es que esa es la interpretación que de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que después ratificó la Corte Suprema de Justicia, que ellos solo blindaron el proceso electoral hasta que concluya, hasta el 31 de octubre. Y otros dicen que lo blindó hasta que los candidatos tomen posesión. Eso es lo que la Corte de Constitucionalidad va a tener que aclarar después de que concluya el proceso electoral. ¿Hasta dónde llega ese blindaje
inconstitucional, porque si tú ves la resolución de la Corte Suprema, porque ya emitió sentencia, la Corte Suprema dice, le ordeno al Tribunal Supremo Electoral que garantice el acuerdo, no me recuerdo el número, que fue el acuerdo que oficializó la segunda vuelta, y el decreto 1-2023, que es el decreto por el cual se convoca al proceso electoral. Y, y el Tribunal Supremo Electoral lo va a garantizar. El Tribunal Supremo Electoral ya garantizó la segunda vuelta y va a garantizar el cierre del proceso electoral. Pero después hay otro proceso. Después viene la transición, después viene la toma de posesión. Y ahí el Tribunal Supremo Electoral ya no tiene competencia. Tiene competencia el Congreso de la República. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? El Congreso de la República tendría que garantizar el proceso posterior al proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral no te puede garantizar, miren, yo les garantizo que les den posesión. ¿Y por qué va a hacer eso el tribunal si el tribunal ya no tiene competencia después del proceso electoral? ¿Me cachás? Ya. O sea que sí hay riesgo de que Bernardo en algún escenario no tome posesión. Hay un riesgo latente e inminente. Hay un riesgo porque el amparo se promueve en contra del Tribunal Supremo Electoral. Se Y el tendrían Tribunal que, Supremo Electoral, ajá, ajá, se tendrían que como te ejecutar digo, el ante tribunal, juicios ajá. para proceder de esa manera, No, no ¿no? necesariamente. No, ¿No? no. Lo que pasa es que los antejuicios al final es un, es un paso previo para iniciar la persecución penal en contra de un funcionario, por Ah, decirlo así. bueno, pero ponete, Arévalo ahorita está en calidad de diputado en funciones y está en calidad de presidente electo en teoría. Entonces podría gozar de, Doble de, inmunidad. ajá, pero como entiendo yo que ahora el proceso va contra la gente que entregó las firmas de Semilla y no contra el partido en sí. O sea, la cancelación del partido sería como un efecto colateral, pero realmente las denuncias van contra la gente que presentó las firmas, ¿no? Sí, lo que pasa es que la persecución penal, te lo voy a plantear así. La persecución penal es un camino. Ujú. Vamos sobre ese camino. La cancelación de Semilla fue una incidencia dentro de ese camino, así como un caminito, se abrió ahí. Cabal. Va. Los antejuicios y las órdenes de captura y todo eso es otro caminito. Pero todo eso lo estás arrastrando a tu camino principal. Entonces, la persecución penal principal todavía continúa. El Ministerio Público tiene que traer la efectividad de esa cancelación del partido, las órdenes de captura, los antejuicios, todo al camino principal. Pero todo esto tendría, digamos, esto que yo te menciono, estos caminos accesorios, sí podrían tener incidencia dentro del, fuera del proceso electoral, fíjate, ya no dentro del proceso electoral, porque el proceso electoral ya está a las vísperas de que se termine. Todo va a tener, todo, y que está blindado por la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Todo va a pasar, todo va a tener incidencia en el momento que se cierre el proceso electoral, fíjate Luis. Esa es mi apreciación como abogado, porque ya el amparo ya blindó lo que tenía que blindar, que fue la elección, que fue la segunda vuelta, que fue la oficialización. Ahora hay que buscar otras instancias para que blinden del 31 de octubre al 14 de enero, Flo. Ya, ya. Qué interesante, qué interesante. Pero entonces todavía vamos a tener bastante que ir desmenuzando en estos meses. Eso es la parte buena, ¿va? Que vamos a aprender un montón acerca de procesos judiciales. Se va a poner alegre, eso se va a poner alegre, pero sí, lo interesante es en el momento que se cierre el proceso electoral y que te voy a decir así muy rápidamente. ¿Tú sabías que hay antecedentes de diputados electos en el proceso electoral que no llegaron a tomar posesión, Luis? Hay un caso bien interesante.
te lo dejo ahí. Y también para la gente que nos ve en el 2016, hubo un diputado que llegó el 14 de enero al Congreso de la República a decir, denme posesión y le dijeron, mire, usted no tiene finiquito, no le vamos a dar posesión. Y lo sacaron del Congreso de la República y no le dieron posesión, Luis. Entonces ya hay antecedentes, por ejemplo, en el 2019 hay diputados que corrían el riesgo de que no fueran juramentados y que tuvieron que presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, un amparo preventivo, para que les dieran legítima posesión el 14 de enero del 2020. Entonces ya hay antecedentes, esto ya ha pasado y todo después del proceso electoral. Pues, pero mira, a mí se me hace muy sencillo resolver en caso de que fuera algo individual, ¿va? Que uno de los Ajá. diputados no pueda, porque ahí pues fácil pones a la siguiente casilla del mismo partido o, o al siguiente partido con más votos que le haya tocado una casilla, no sé, o sea, siento yo que eso es un problema que se resuelve como va el que viene en la cola, ¿va? Pero en el Sí, caso de cancelar un partido completo, eh, pues, ¿qué pasaría? ¿Se tiene que volver a calcular cuántos escaños le tocarían a todos los demás sin tomar en cuenta ese partido o qué se hace ahí? mira, pensándolo así, eh, tendrías que repartir esas curules aplicando nuevamente el método de Hunt. Digamos, el Congreso de la República le mandaría al Tribunal Supremo Electoral, mire, yo no estoy integrado porque no se le dio posesión, hace de cuenta, a 24 diputados, haga un recálculo de quién asume esas curules aplicando el método de Hunt. Entonces vas jalando dentro de los Sí, partidos más pues, votados, uno, so- dos, solo y crecen todas las bancadas, entonces. exacto, solo vas a llenar las vacancias, solo crecen las bancadas, así es. Eso ya te digo, Luis, y a todos los que nos ven, es lo interesante que va a suceder. Hay muchas interpretaciones de la resolución de la Corte Suprema que emitió sentencia y con paneles o foros. La última la va a tener la Corte de Constitucionalidad. Ok, va. Pues muchas gracias, Diego. La verdad que muy, muy interesante análisis. Ahí vamos a estar platicando a ver si podemos sacar otro tema un día de estos. Y, y pues ahí estamos a la orden. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Bueno, en Twitter ahí estoy más atento, me pueden buscar como Diego Ronquillo y en Instagram igual, pues mis páginas son abiertas, ahí pueden seguir mi trabajo, mis opiniones también sobre la coyuntura y la realidad política y jurídica del país, cualquier consulta o algo que pues quieran dejarme, ahí estoy a las órdenes, Luis. Va. Gracias, ¿oíste? Ok, muchísimas gracias, Diego. Entonces, a la gente que se quedó hasta el final, que se suscriban y que dejen ahí sus comentarios. Y muchas gracias. Nos vemos la que sigue.